Señor, dejamos delante de ti este tiempo que, Señor, estamos todos entre hermanos, Señor. Somos todos hermanos, todos hijos de un mismo Padre. Y yo te ruego que en esta mañana, Señor, tú estés aquí, Señor. Que solo haya una voz, Señor. Una voz, Señor, que sea la tuya y intentamos, Señor, o intentaré, Señor, decir algunas cosas, pero obviamente, ¿quién pudiera llegar a conocer el corazón del hombre? Señor, nadie, sino tú. Y yo te ruego que tú hoy nos hables a cada uno, Señor, según lo que necesitamos. Señor, las cosas que cada uno esté pensando, Señor, que tú imprimas, Señor, la fuerza de tu palabra, Señor, en cada uno para confrontarnos, Señor, para levantar nuestro ánimo, Señor, para darnos guía, dirección. Señor, y que en todo ello, más allá de todas las cosas, Señor, que tu nombre, Señor, sea exaltado, que tu palabra sea leída, que tu palabra sea expuesta y que tu palabra sea amada, Señor. Ayúdanos. Amén. Ezequiel 16, os doy unos segundos más, mientras os cuento un poquito de contexto de qué va este pasaje. Entonces, el libro de Ezequiel, Ezequiel profetizó cuando el pueblo de Dios, que vivía en todas las bendiciones, vivía en Judá, en Jerusalén, y llegó un pueblo enemigo y los conquistó. Y los llevó fuera, muy lejos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podía ser que el pueblo de la bendición hubiera sido derrotado por otro pueblo? Y todo el libro de Ezequiel, o muchas partes del libro de Ezequiel, nos hablan de esta idea: abrid los ojos, porque vosotros estáis muy confiaditos en que sois el pueblo de Dios, y sois el pueblo de Dios, pero como pueblo de Dios habéis hecho cosas malas. Entonces, esta historia me recuerda un poquito a la historia del hijo pródigo, ¿sabéis? Que contó Jesús. Un chico, ¿os acordáis que había dos hijos? Y uno de ellos pidió su herencia, y él recibió su herencia, recibió su dinero. Y una vez que recibió ese dinero, esa herencia, pudo, fijaos, decidir lo que hacía con lo que tenía. Y eso es la libertad. Y entonces decidió salirse del parchís. Se salió un poquito. Y ya sabemos cómo continúa la historia. Vivió muchas cosas. Y esta historia se parece un poquito porque esta mujer recibió muchas cosas. Esta mujer simboliza el pueblo de Dios. Recibió muchas cosas y no hizo lo que correspondía con lo que había recibido. Entonces es un pasaje que tiene unas partes de juicio, pero en todo ello vamos a ver algunas perlas, y os lo digo así, algunas perlas que van a ser de mucha edificación para muchos de nosotros. Entonces por eso te lo vuelvo a decir: si tienes Biblia, ábrela, tómate el tiempo de buscarla. Si tienes móvil, busca el pasaje, porque hay cosas que te va a venir bien escucharlas, creerlas, atesorarlas y vivirlas. 4 fotos con el testimonio de esta mujer. La historia comienza con una mujer desamparada, ahora lo vamos a leer, una mujer desamparada que acabó siendo cubierta por el Señor. Entonces vamos a leer Ezequiel 16, versículos 3, desde el versículo 3, leo. Y dice: Jerusalén, entonces está hablando de Jerusalén, del pueblo de Dios, pero quiero que pienses también en tu vida, en mi vida. Jerusalén, eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre una etea. Entonces tú dices, ¿qué significa esto? Bueno, muy sencillito, lo que quiere decir al final es que no tenía un gran nombre, no tenía mucho abolengo, no era una familia muy poderosa, sino que era pues un pueblo más. Versículo 4. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, fíjate, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con agua para purificarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales.
Versículo 5, nadie se apiadó de ti para hacerte estos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que, fijaos, asqueados de ti, te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Entonces empieza la imagen, se entiende bien, ¿no? Un bebé así, soltado, ya te habla de la familia que tenía, luego más adelante va a volver a hablar de la familia, que su hermana era Samaria y Sodoma, y este pueblo de Dios fue así apartado en el campo. Versículo 6, para que vayáis leyéndolo y también te lo guardes. Entonces pasé junto a ti y te vi revolcándote en tus sangres, y mientras yacías en tus sangres, te dije, vive. Entonces, fijaos qué versículo más bonito. El Señor pasó, habla también de nuestra vida. No importa dónde estaba, no importa lo que habían hecho con ella, no importa que incluso su familia lo hubiera despreciado. El Señor trajo una palabra y le dijo, vive. ¿Y qué hizo el pueblo? Vivió. Eso habla de nosotros, habla de nuestra vida también. Versículo 7, como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se formaron, tu pelo creció, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces, la mujercita va creciendo, el bebé va creciendo, se hace una mujercita, pero sigue desnuda y descubierta. Versículo 8, otra vez. Otra vez pasé cerca de ti, otra vez el Señor viene otra vez. Y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Entonces, estaba preparada la mujer para el amor. Y fíjate qué versículo más bonito. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Entonces, esta es una de las imágenes con las que quiero que te quedes en esta mañana. El Señor encontró ese ser pequeño y extendió su manto, y entonces estaba desnuda, pero dejó de estar desnuda. ¿Por qué? Porque el Señor la cubrió. Y dice, extendí mi manto sobre ti, o también otras versiones dicen, extendí mis alas sobre ti. Entonces se entiende bien la imagen. Esta imagen sale, dejadme que haga un paréntesis antes de seguir, sale muchas otras veces en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Entonces la imagen es esa, ¿no? El Señor extiende sus alas y nos protege. En el Salmo 17, versículo 8, dice, escóndeme en la sombra de tus alas. Otra vez. Fíjate la imagen y el Señor, el pueblo de Dios cuando está debajo de esas alas está protegido. Y la imagen se entiende muy bien. ¿Por qué? Porque si viene alguien a atacar o si viene alguien a robar al polluelo, pues no puede. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentarse a la madre. Se entiende muy bien. Jesús usó esta imagen. En Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Entonces esta es la imagen conmovedora. El Señor extendió su manto, sus alas, el pueblo de Dios ahí, y si te has fijado, otra vez en el versículo 8 seguimos, te di juramento. Entonces el Señor ese día le dio juramento. Y vamos a ver que una vez que el Señor dio la palabra se mantiene. Y luego al final volverá porque la palabra seguía estando allí. ¿Por qué? Porque la dio el Señor. Porque el Señor se comprometió, el Señor dio un juramento y el Señor lo va a cumplir. Más allá de la infidelidad del pueblo, el Señor es fiel a su propia palabra, fiel a su propia naturaleza. Entonces lo que pasó allí, ¿qué fue? Que el Señor cubrió a esta mujer, extendió su manto, le dio juramento y dice, y entré en un pacto contigo y llegaste a ser mía. Precioso, para que lo guardemos en nuestro corazón. Amén, muchas gracias. Versículo 9, sigue la historia, ¿eh? Entonces te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite. Versículo 10, te vestí, te calcé, te ceñí, te cubrí de seda. Versículo 11,
Te adorné con adornos, te puse brazaletes en tu brazo, gargantillas en tu cuello, te puse pendientes en la nariz, zarcillos en las orejas, una diadema hermosa sobre tu cabeza, y fuiste adornada, versículo 13, fuiste adornada con oro, con plata, con vestido de lino fino, de seda y de obra recamada. Luego comiste flor de harina, con miel y aceite, y fuiste muy embellecida. Versículo 14, y tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo puse sobre ti, dice el Señor. Entonces, fijaos, qué gráfico. Entonces, hay veces que la Biblia nos da como conceptos así más teóricos, más legales, más teológicos, y aquí lo que nos está intentando es dar una imagen de una mujer que al principio estaba desprovista, pero luego el Señor la vistió, la cubrió, pero luego le dio vestidos de seda, vestidos de lino, le puso calzado, le puso adornos. Y entonces, estos son también, para que lo pensemos un poquito, algunas de las promesas que pesan sobre su iglesia. Entonces nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, también tenemos multitud de bendiciones y multitud de adornos. Hemos recibido muchas cosas. Aquí está hablando de ropa, está hablando de adornos, pero pensamos en muchas cosas espirituales a día de hoy para nosotros. Esto es lo primero. Una iglesia bendecida, una mujer bendecida, pero llega el color rojo o negro, no sé cuál es. Versículo 15. Fíjate. Pero, fíjate, pusiste tu confianza en tu hermosura. Y fíjate qué ironía de la vida, qué horror de la vida, porque tantas veces lo que hemos recibido es lo que nos hace sentirnos tan orgullosos y hace que nuestro corazón se levante, se enaltezca y acabemos despreciando a los demás y despreciando a Dios. Yo soy muy inteligente, entonces soy tan inteligente y tan inteligente, vale, lo has recibido, vale, eres muy inteligente, pero soy tan inteligente, pero ¿qué pasa? Que los demás acaban siendo menos inteligentes, al final no necesito a Dios. Y yo tengo muchas bendiciones, y tengo muchas bendiciones, y muchas bendiciones, y muchas bendiciones, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que llega la semilla de que eso lo he conseguido yo. Y mi familia, y todo, ¿no? Este es el gen que operó también en Satanás, en el maligno. Y un poquito más adelante dice que a causa de tu hermosura, que era perfecta, enalteciste tu corazón. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17 dice que a causa de tu hermosura, que era perfecta, enalteciste tu corazón. Pero es que eso es lo que también a veces nosotros como iglesia y como personas hemos acabado haciendo. Entonces, lo que hemos recibido se acaba volviendo en nuestro tropiezo. Y pues aquí está, ¿sabéis? Recordáis la historia que dice, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, en algunas iglesias había muchos dones y entonces como algunos tenían muchos dones, se crecían. Pero lo que dice la palabra es que tenemos que humillarnos, porque si lo tienes, que tal vez lo tienes, y seguro que lo tienes, porque son las bendiciones que Dios ha dado a su pueblo, pero lo has recibido. Y lo tienes no para tu orgullo, sino que lo tienes para servirse de los demás. Y para gloria de Dios, porque al final esta mujer iba engalanada también para mostrar a las naciones, esta es la nación del pacto, esta es la nación bendita. Y eso era el propósito de Dios. Quería tener una nación que los demás pueblos la miraran y dijeran, ¿por qué les va todo bien? ¿Qué pasa con esos? ¿Por qué les va todo bien? ¿Por qué siempre ganan? ¿Por qué viven en seguridad? ¿Por qué viven en abundancia? Y los demás pueblos vendrían a ellos y dirían, yo quiero a vuestro Dios. Pero, como digo, el gen del mal operó. Y entonces, versículo 15, lo vuelvo a leer, pusiste tu confianza en tu hermosura. Y esta es la segunda parte, ¿no? Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba, y de tal eras. Versículo 16, tomaste de tus vestidos. Versículo 17, tomaste tus alhajas de oro. Versículo 18, tomaste tus vestidos recamados y mi aceite. Entonces, vemos que todo aquello que había recibido
empezó a prodigarlo a las naciones, a los ídolos. Y entonces todo aquello que había recibido, pues lo regaló libremente a cualquiera que pasaba, ¿no? Y es un poco como la historia del hijo pródigo. Al final se encontró con algo y ese algo que había recibido lo disipó tontamente con cualquiera. En vez de honrar lo que tenía, lo disipó. Disipó su ropa, disipó su oro, su dinero, disipó sus adornos. Versículo 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, los cuales me habías dado a luz, y, fíjate, los sacrificaste ante los ídolos para que fueran consumidos. ¿Acaso tus fornicaciones eran poca cosa? Para que degollaras a mis hijos y los ofrecieras a aquellas estatuas como ofrendas que el fuego consumía. Y en todas tus abominaciones, versículo 22, y tus fornicaciones, no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, revolcándote en tu sangre. Es fuerte, fijaos, porque lo que está diciendo es que todo lo que ha recibido lo ha regalado. Y a mí me da temor porque yo creo que muchas veces nosotros vivimos lo que vivimos porque lo que hemos recibido lo hemos cogido y lo hemos soltado. Y lo hemos soltado ante ídolos, lo hemos soltado ante pasiones, lo hemos soltado ante desórdenes. Pero llega el límite cuando dice que también a los hijos los ha sacrificado. Entonces en aquella época también llegaron al punto de coger a los hijos literalmente y los llevaban a un dios y los sacrificaban. Pensaba que eso era la forma en la que Dios les iba a bendecir. Y aquí yo quiero reflexionar un poquito contigo hoy. Dos formas de paternidad. Mira, esta mujer, como hemos leído, y te vuelvo a recordar el versículo 3, dice que eres cananea de origen, tu padre era amorreo y tu madre era etea. ¿Qué hicieron con ella cuando nació? La soltaron en el campo. ¿Qué hizo Dios? La recogió, la lavó, la limpió. Pero mi temor es que nosotros estemos repitiendo el patrón y que nosotros estemos sacrificando a nuestros hijos, y esto es una exhortación para los que somos padres especialmente, ¿no? Pero que estemos entregando a nuestros hijos por causa de mi trabajo, por causa de mi comodidad, por causa de mis placeres, por causa de mi mal humor, por causa de mirar el móvil, por causa de lo que sea, ¿no? Y fijaos, dos patrones. El Señor extendió sus manos, sus alas sobre su pueblo. Y yo quiero pedirte que espiritualmente, y yo a veces lo hago en mi casa, ¿no? Pero que extiendas tus manos sobre tus hijos. Y nadie, lo digo aquí, nadie tiene la autoridad que tiene un padre y que tiene una madre para bendecir a sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos recibido del diseño. Es decir, yo soy padre y soy padre porque hay un Padre en los cielos. Dice el libro de Efesios, doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Dios es Padre por naturaleza. Y todo Padre en la tierra y en el cielo toma nombre de ese Padre. Entonces nosotros tenemos una autoridad y tenemos una capacidad de abandonar a nuestros hijos, o tenemos la capacidad de extender nuestras alas, nuestro manto. Tenemos la capacidad de bendecir en el nombre del Señor. Y yo quiero con esto animarte y también a mí mismo, ¿no? Que cuando ores y ores por tus hijos, que ores sabiendo que no oras solo, o que no oras porque se te ha ocurrido, ni siquiera oras porque eres muy bueno, sino que estás bebiendo del diseño.
y tienes la autoridad que Dios te ha dado. Entonces tienes la imagen, ¿no?, de que somos padres y podemos bendecir a nuestros hijos. Esta mujer malogró lo que tenía y tarde o temprano llega este momento en la vida que es la resaca. Mira, yo pensaba, porque hay algunos versículos que dicen que el Señor cuando, en este pasaje, mira, es el versículo 27, cuando habla de todas las tropelías y todas las cosas que había hecho, ¿no?, la forma en la que ella había dilapidado todas sus bendiciones. Versículo 27 dice: por tanto, yo extendí contra ti mi mano, disminuí tu dote y te entregué a la voluntad de los que te aborrecían. Es decir, hay un momento donde si tú te sales del paraguas, te vas a mojar. Es que luego decimos que por qué hay mal en el mundo, pero es que el Señor puso un lugar para estar protegidos. Pero en el momento en el que yo me salgo de ahí, la palabra sigue firme, pero has perdido tus bendiciones, has perdido tu protección. Entonces tú entras en negocios con el mundo y entonces te acabas haciendo esclavo del mundo, te acabas haciendo amigo del mundo, te acabas apoyando en el mundo, acabas confiando en el mundo y tal vez el mundo no te va a ayudar. O tal vez el mundo te va a ayudar por un tiempo. Y entonces llega la resaca cuando hay un momento de decepción, ¿no? Y entonces pues llegan los problemas, las dificultades. Y además hay otra cosa. Esta mujer tenía ídolos levantados. Levantaron muchos templos y el deber de ellos era haberlos derribado por su propia cuenta. Pero, como no lo hizo, necesitaban una ayuda. Entonces tuvo que venir un pueblo enemigo para derribar esos lugares altos. Y si lees el libro de Reyes, muchas veces dice que incluso en las mejores reformas, Josías, Ezequías, las mejores reformas no fueron capaces de derribar los lugares altos. ¿Quién fue capaz? Los enemigos. Entonces, hay veces que nos vienen cosas para que dejemos de apoyarnos en eso. No digo siempre. Y si estás pasando por una época, no digo una época complicada, no quiero decir que siempre sea una consecuencia de eso, pero hay veces en los que es una consecuencia. Pregunta: ¿por qué esta mujer no se arrepintió? Era incapaz de ver. Y entonces quiero meditar contigo en 4 cosas rápidas de cómo funciona el arrepentimiento. Y para que lo veas, esta mujer estaba cegada. Empezó a vender las cosas, a regalar las cosas, a buscar hombres, lo que sea, y nunca fue capaz de verlo. El Señor, ¿cómo actúa con nosotros? ¿Y cómo actúa el arrepentimiento? ¿Por qué esta mujer no se arrepintió? Pues lo primero que hace el Señor es que nos demos cuenta. Y entonces aquí hay un versículo que conocemos todos, que es Juan 16:8, que dice que cuando yo me vaya, habla Jesús a sus discípulos y dice: cuando yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os voy a enviar a alguien. ¿A quién? Al Consolador. Y el Consolador os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esta palabra convencer era una palabra que se usaba en la vida diaria y en el teatro, en las novelas, cuando alguien pone algo de manifiesto. Entonces lo pones allí en la mesa: mira, tú vives como te da la gana, pero el Espíritu de pronto te dice: eso que haces como te da la gana se llama pecado. Pero no puedo hacer lo que quiera con mi vida. Hay cosas que puedes hacer, pero hay cosas que son pecado. Entonces el Espíritu te muestra que algunas cosas que haces están mal. Ahora, hay un segundo paso, que es que eso te causa tristeza, dolor o incomodidad. Y hay veces, fijaos, que nosotros sabemos
pero no nos importa. Es decir, yo sé que esto está mal, pero me da igual. Y eso es lo que se llama tener la conciencia cauterizada. Es como, siempre ponemos el ejemplo, como el que toca la guitarra, como el que ya se pincha con el alfiler y no le duele. ¿Por qué? Porque ya lo tiene duro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me da igual. ¿Yo sé que está mal? Sí. ¿La primera vez me molesta? Sí. La segunda vez, un poco menos. Y ya me he acostumbrado a vivir como me da la gana. Entonces estoy impidiendo el arrepentimiento. Otra cosa es confesar. Es decir, yo me doy cuenta de que he hecho algo mal. Yo me siento incómodo, me siento mal, me duele porque he hecho algo mal y confieso. Y entonces confesamos al único mediador que hay, solamente hay uno, que es Jesús. Y dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando confesamos, somos limpiados. Y lo último, lo dejamos atrás. Déjame que te ponga un ejemplo. Me invitan a una comida el otro día y había copas de vino. Vino sin alcohol, ¿eh? No. Bueno, un poquito, pero poco. Entonces había vino y yo sin querer, cuando estaba cortando la comida, se me cayó la copa y se rompió la copa. Entonces, vale, primero, yo me di cuenta, se me cayó en los pantalones. Entonces, me doy cuenta, claro que me doy cuenta. Pero le digo, de las baratas, macho, esas copas ya tocaba. Cómprate unas mejores porque esas no merece la pena. Te he hecho un favor, ¿vale? Vale, pues entonces el arrepentimiento no está funcionando bien, ¿no? Vale. Nos falta un paso, ¿no? Que es, a ver, tampoco te digo que me voy a poner ahí a llorar, pero digo, lo siento, ¿no? Y entonces lo siento, ¿y yo qué hago? Pues lo digo, oye, perdóname, lo siento, y pues si la otra persona es razonable, pues me perdonan, no pasa nada, ¿no? Y la cuarta cosa, lo dejamos atrás. Claro, porque si me vuelven a poner otra copa y yo la vuelvo a romper, me dice, bueno, no pasa nada, hombre, tienes un mal día, ya está. Tercera copa, la vuelvo a tirar. Cuarta copa, quinta, sexta, no, el arrepentimiento no ha funcionado. Entonces nosotros tenemos que entender lo que está pasando, ¿no? Y a veces endurecemos nuestro corazón. Somos capaces de ver, pero somos incapaces de sentir. O sentimos, pero lo callamos. O somos tardos para hablar y para confesar. Y la palabra promete mucha bendición cuando nosotros confesamos. Entonces, recomendación para esta mujer, mira tu vida, date cuenta de lo que pasa. Siéntelo, confiésalo y sigue viviendo. Recomendación para nosotros como pueblo, el mismo. En todo ello, la historia no tiene un final feliz, porque se lo está diciendo a un pueblo que necesitaba abrir los ojos, pero tiene un final lleno de esperanza, que lo vamos a leer. Ezequiel 16, 55. Dice, 59, perdonadme. Dice más Adonai el Señor, ¿haré contigo como tú hiciste conmigo? Que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto. Versículo 60, fijaos qué belleza, qué promesa para cada uno de nosotros guardarlo. Antes bien, yo me acordaré de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Y va un paso más allá. Estableceré contigo un pacto eterno. Entonces te acordarás de tu camino y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores y las menores que tú, a las que yo te di por hijas, pero no por causa de tu pacto,
sino por causa del pacto que yo haré contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te sonrojes, y no vuelvas más a abrir tu boca de vergüenza, cuando te haya perdonado todo lo que hiciste, dice el Señor. Entonces, en todo ello, en toda esta infidelidad, permanece el pacto, permanece la promesa. Y, no sé si os habéis fijado, que las bendiciones de este segundo pacto no son como las primeras. Ya no habla de ropa, ya no habla de adornos, ya no habla de alhajas, pero habla de avergonzarse, habla de arrepentirse, habla de un corazón nuevo y habla de un pacto eterno. Y con esto yo creo que el Señor, o sea, que Ezequiel y el Señor por medio de Ezequiel está hablando de lo que pasaría un día. Y es que muchos años después, conocéis la historia, la conocemos todos, pero muchos años después vendría el Hijo de Dios a cumplir toda infidelidad que el pueblo de Dios no fue capaz de cumplir. El pueblo de Dios fue infiel, ya, pero el Hijo fue fiel. Y el Hijo cumplió toda la ley, el Hijo cumplió toda obediencia, el Hijo cumplió todo amor hacia el Padre, y el Hijo murió en la cruz para pagar nuestro pecado. Y entonces nosotros podemos ser declarados fieles cuando creemos en Jesús. Dice que cerca de ti está la palabra, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Pero ¿cómo es posible? Porque creemos en aquel que fue fiel, el único que fue fiel, y nos puede imputar su fidelidad. Entonces, para los que conocemos al Señor y para los que no le conocemos, hay un pacto precioso que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, hay un juramento que el Señor ha dado y hay un pacto que está cerca para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que creer en Él, arrepentirnos y vivir en fe. Oramos. Y Señor, gracias por este día. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Señor, yo pienso en mi vida y, como han dicho aquí también, Señor, pienso en el testimonio, en los testimonios que han compartido. Señor, tantas cosas han pasado en mi vida, tantos altos, bajos. Señor, pero en todo ello dice la palabra que yo hice juramento contigo, Señor, y en esta mañana nosotros como iglesia, Señor, nos acogemos al juramento, Señor, nos acogemos a la palabra, Señor, que fue dada. Señor, nos acogemos a ese manto, Señor, que es capaz de cubrirnos y de protegernos de todo mal, Señor, de darnos toda abundancia, Señor. Y hoy, Señor, también te ruego que operes y que obres de forma especial en todo corazón que está como el de esta mujer, Señor, empezando por el mío, Señor, que es incapaz de ver, que es incapaz de creer, incapaz de confesar, Señor, que está duro, Señor. Yo te ruego que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a renovar nuestros votos, nuestro pacto, Señor. Conceder a tu pueblo, Señor, servirte en abundancia y en paz delante de todos sus enemigos, Señor. Amén.